Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. En esta ocasión les traigo un book review de uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis. Y hoy les voy a hablar de La Torre Oscura y otros cuentos, otras historias de C.S. Lewis, una recopilación del grupo Nelson. Bienvenidos. Bueno, este será un video más para nuestro hermoso lista de reproducción de C.S. Lewis de este libro llamado La Torre Oscura. Es una colección bien interesante de relatos fantásticos del grupo Nelson. Es un libro bien chiquitito, bien pequeñito, tiene quizás unas 170 páginas y está recopilado una serie de historias inconclusas de C.S. Lewis. Sí, es la única manera en la que yo puedo decir eso, porque si bien hay un par de historias que quizás sí las concluyó y están completas, el resto parece completamente inconclusas. Este fue un libro que yo me llevé para Inglaterra a principios de año y me lo iba a leer en los aviones y en el viaje, pero ya saben, leí primero Cautivado por la Alegría mientras estaba yendo a Oxford y volvía, y este finalmente lo dejé para aquí, así que estos días que he estado viajando mucho a Bogotá con varios temas, con varias situaciones, los he estado leyendo por partes. Estoy muy contento, siempre leer a Lewis es para mí un gran placer y para mí compartirles mi experiencia es un gran placer, porque este libro en general yo ya lo había comprado hace mucho. De hecho hay alguno que otro video unboxing en mi canal hablando sobre la compra de este libro, pero me decidí leerlo principalmente porque ha sido difícil continuar con mis otras lecturas actualmente, pues por lo que les estoy comentando, y este era historias, o sea, creo que era diferente a la teología, apologética, filosofía, psicología, etcétera, así que dije, caramba, quiero leer otra cosa distinta, ¿por qué no vamos a leer a C.S. Lewis? Mira, algunas de las historias que hay aquí es La Torre Oscura, por la cual se le llamó Torre Oscura, que C.S. Lewis no le llamó nunca así, lo hizo principalmente el editor. Luego vamos a encontrar una historia que se llama El hombre que nació ciego, Tierras falsas, Ángeles ministradores, Formas de cosas desconocidas, Después de 10 años y finalmente unas anotaciones de uno de los editores. El libro básicamente es una recopilación de historias inconclusas, pero lo interesante es que Warney, días después de que Lewis muriera, empezó a quemarlo todo allá en The Kilns, creo que se llama, en los hornos, así se llamaba la casa de Lewis que yo fui a visitar y que ustedes ya pueden encontrar en mi canal. Lo hermoso de esto es que el editor Walter Hooper, que fue el editor de estos relatos y que a su vez era el secretario de Lewis, pues fue a correr a decirle a Warney, oye, no, espera, antes de que quemes muchas cosas, quiero ver qué hay inconcluso allí para trabajar. No sé en inglés cuándo se publicó por primera vez este tipo de cuentos, pero esto sé que es una saga que viene desarrollando esta editorial hace como 3 años, por lo cual es reciente en términos de lenguaje español. Hooper menciona que básicamente la historia de La Torre Oscura fue dialogada con Tolkien, con otros amigos de Lewis, y que fue una historia que curiosamente Hooper dice básicamente que si C.S. Lewis hubiese terminado por completo habría sido quizás su mejor historia. Eso me abrió el apetito por completo para leer la historia. La historia tiene como 8 capítulos, en el cuarto, quinto hacen falta un poco de hojas y Hooper te dice ahí aquí hacen falta 100 hojas o aquí hacen falta 100 folios, y al final del capítulo 8 o 9 básicamente dice aquí termina y no sabemos si Lewis había concluido su historia en algún punto. Y La Torre Oscura básicamente habla de lo que en principio creemos son viajes en el tiempo, se habla de otro mundo y se habla de otros seres en otro mundo que se ven a través de un aparato, encuentran una torre oscura y ven seres bien espeluznantes. De hecho hay una imagen, un momento bien épico pero bien aterrador, de esos momentos bien interesantes que Lewis tuvo, por ejemplo en la trilogía cósmica, puntualmente en Perelandra. Y aquí hay uno muy similar acerca de cómo un aguijoneador, un hombre como con un rostro vacío de emociones, tiene un aguijón en su cabeza y los mira a través del tiempo. Tú puedes sentir literalmente la mirada del aguijoneador. Ciertamente es una muy buena historia, tiene varios personajes. De hecho, en esta historia se habla de Ramson, luego de haber viajado a Malacandra en el primer libro de la trilogía cósmica llamado Más allá del planeta silencioso. Lo curioso es que se entiende, según Hooper, que para Lewis no iba a ser como una gran cosmología de Ramson, pero igual y lo ingresó en el libro. Y él mismo, como todos sabemos, en la trilogía cósmica Lewis participa como un personaje también. En esta Lewis aparece como un personaje. Y es bien interesante, las narraciones del tiempo son bien interesantes
interesantes. Las nociones del tiempo de Lewis aquí son muy bonitas, evidentemente muy fantasiosas, pero acomodadas a los principios de su tiempo. Sinceramente, un relato que me hubiese gustado que Lewis hubiese terminado, y que si lo terminó nunca sabremos cómo resultó, pero quizás, y sí, habría sido quizás una historia al nivel de la trilogía cósmica. Los otros relatos están bastante bien. El hombre que nació ciego es un relato bastante corto de un hombre que nació como con cataratas, y la historia es muy rápida, no les voy a contar básicamente, pero es bien interesante. Simplemente es una persona que habla sobre la luz, qué es la luz y cómo puede captar la luz. Ángeles Ministradores es otra escena en el espacio exterior, básicamente, de cómo unas prostitutas van a visitar a astronautas que durante meses no habían ido a la Tierra para evidentemente ayudarles con sus temas. Ciertamente es raro de Lewis que toque estos temas así, pero en todo caso sigue el mismo patrón cosmológico. En el cuento de formas de cosas desconocidas me gusta mucho porque también vuelve al espacio, en este caso al viaje a la luna, y encuentran literalmente espectros. Básicamente es un astronauta que viaja para saber por qué los otros astronautas dejaron de comunicarse con la Tierra y saber qué era lo que había allí. En efecto, se encuentra con algo allí. Está bien interesante esa pequeña historia. Y luego hay una que se llama Después de 10 años, que es básicamente la historia de Helena luego de la caída de Troya. Realmente no es un cuento que hubiese llegado a algo. De hecho, al final, quien acompañó a Lewis a su viaje a Grecia, llamado Roger Lancelin, dice que Lewis no tenía claro hacia dónde iba a ir la historia. Y en efecto, básicamente los 3 capítulos que hay, más aproximadamente, es una narrativa de Lewis que Roger básicamente dice que luego de la muerte de Joy, que era la esposa de Lewis empezó a decir que las imágenes mentales se estaban acabando, y sí se siente mucho que Lewis luchó para desarrollar mínimo una parte de la historia, y creo que la muerte de Joy se siente mucho acá en esos cuentos, porque Lewis ya no pudo tener las mismas imágenes en su mente. Es bien interesante y bien curioso, así que les recomiendo mucho La Torre Oscura y una colección de relatos fantásticos de C.S. Lewis, muy buenos. Con más Mientras no tengamos rostro, se dice que es la biblioteca completa de las narraciones fantasiosas de C.S. Lewis. Sin embargo, aquí al editor, y puntualmente a Hooper, que era su secretario, se le olvidó El Regreso del Peregrino. Entonces, El Regreso del Peregrino, las Crónicas de Narnia, la trilogía cósmica, Mientras no tengamos rostro y La Torre Oscura serían la obra completa de Lewis en términos de narrativa y fantasía. Así que nada, si te gustó, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. Si eres un lewisiano como yo, por favor, deja tu buen like, tu buen comentario. Dime qué libros de C.S. Lewis has leído, y si ya leíste La Torre Oscura o si vas a leerlo, cuáles son tus expectativas. Así como siempre decimos aquí, lee, no te quedes con lo que dicen, léelo. A Jesús honra y nos vemos en la próxima. Chao.